De la que fuimos testigos acá, de uno de los representantes más importantes, el señor Aspíllaga, encargado del manejo de la relación con los deportistas, que llevó a la situación absurda, que es lo que motivó su renuncia, de por una lectura absolutamente obtusa de la reglamentación con respecto al apoyo a los deportistas. Se le quitó el apoyo a una cantidad impresionante, a 147. 47 en casi total, 150 deportistas. Bueno, se restableció luego y esto ocurre en una circunstancia lamentable, ¿no? Porque o sea, deberíamos estar discutiendo ahora qué hacemos después de los Panamericanos. Es decir, cómo le damos continuidad a esto. Uso a la infraestructura, ¿no? Definitivamente. Impulso a los deportistas. Descentralización del deporte, porque lo que nos ha señalado los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos es que digamos, la receta o el secreto o la línea de base está en descentralizar el deporte, en buscar a la mejor gente en Lima, por supuesto, pero igual en Arequipa, igual en la selva, igual en el norte del Perú. Y el esfuerzo debería estar orientado a eso. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es la política? ¿Qué actividades hacemos? ¿Qué recursos destinamos precisamente para ir en ese camino? Pero la discusión hoy es otra. Hoy es otra. 147 deportistas sin recursos, toda una crisis absolutamente postiza, innecesaria en el IPD, que ahora llevó a la renuncia del señor Suito. Óscar Fernández, expresidente del Instituto Peruano del Deporte, está con nosotros. Bienvenido. Hola, Nicolás, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, sí, escuchándolos y comentando respecto a todo lo que fueron los Juegos Panamericanos, ¿no? Y la actuación de los deportistas peruanos en estos Juegos y visualizando pues lo que podíamos querer para todos, un mejor deporte en los próximos años. Y el deporte, bueno, lo hacen los deportistas, ¿no? Creo que definitivamente tenemos una política del deporte que se aprobó, se llegó a aprobar en mayo del 17 y hay que implementarla. Y es todo lo que estamos mencionando el día de hoy, ¿no? Descentralización del deporte, participación de los gobiernos regionales, determinar de que el deporte en realidad tiene tres componentes importantes, ¿no? Que de todas formas es la masificación, es que es la base más amplia y ancha a nivel nacional, ya la detección del talento y ya los deportistas de alta competencia, ¿no? Entonces, ese trabajo sí tiene que hacerse definitivamente. ¿Y por qué eso no está en discusión ahora? ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué los líderes de opinión, pero además los actores, los de las federaciones, los de los clubes, los deportistas, los alcaldes, los gobernadores no están movilizándose en ese tema? Porque de repente para ellos es otra de las prioridades que nos han distraído, ¿no? Yo creo que en realidad tenemos que partir de una premisa que es clara y siempre lo supimos, ¿no? El Perú no es un país que tenga una excesiva predisposición para apoyar al deporte, ni la cultura, ni quizá otros factores que nos pueden enriquecer como nación. Eso no ha sido una prioridad. Se convirtió en una prioridad paradójicamente en este gobierno. Este gobierno sí ha sido el abanderado del deporte y quienes hemos practicado deporte podemos decir que este gobierno ha sido quien más ha hecho por el deporte que ningún otro en la historia. Y fue, claro, producto de los Juegos Panamericanos. Es la verdad. Ahora, tú llamas la atención, Óscar, sobre el hecho que se aprobó una política, una legislación para promover el deporte el año 2017. Sin embargo, yo he sido testigo de dos hechos absolutamente circunstanciales. Fui a un reconocimiento que le hizo la Municipalidad de Miraflores a Juan José Lúcar, mi sobrino recién descubierto, que es un tremendo boxeador, además un promotor del box, todo un personaje. Que vive en Miraflores, que su familia tiene un pequeño negocio de anticuchería buenazo, dicho sea de paso. Ahí estaremos entonces. Que hay que ir. Claro y una de las cosas que se habló ahí era de qué podía hacer la municipalidad para ayudar, en este caso concreto, a Juan José. Entonces, lo que me llamó la atención es que, bueno, el alcalde está en buena onda, a ver qué podemos hacer, pero eso ya debía ser una política donde desde el IPD le debería de llegar el mensaje al alcalde: señor alcalde, usted tiene que hacer esto, esto y esto en su distrito, porque ahí hay no solo un boxeador, ahí hay tabla, ¿no es cierto? Ahí hay otros deportes, ahí usted tiene instalaciones, o sea, pero es como que no hay una estrategia que viene desde arriba sobre qué hacer con Lo que pasa es que ni con la infraestructura ni con los deportistas. La infraestructura
y creo que es un tema también relevante. La infraestructura es algo soñado para el deporte de alta competencia del Perú. No teníamos infraestructura, lo dejo y lo confirmo, de nivel certificado para competencias internacionales. Hemos heredado eso recién con los Juegos Panamericanos. Los gobiernos locales y su trabajo deben convertirse en una política de gobierno local de generar en sus escuelas deportivas trabajo de participación vecinal. Así empieza todo. ¿No te acuerdas, Nicolás, que hemos jugado nosotros en la loza deportiva? Íbamos a jugar básquet o tirar básquet o el vóley, jugar Julito, pero eso es el estado inicial. Si tú haces una política intencional desde esa base y le dices a los chicos, acá en mi distrito, los que hacen deporte y pueden destacar, pueden llegar a pasar a este otro programa y a este otro programa más. Pero necesitamos un liderazgo. Y la pregunta es, desde el IPD, como está concebido el IPD. Es difícil. Se puede generar, porque claro, usted es muy complicado. Porque por ejemplo, buena intención, o sea, señor Fernando, usted le dice al alcalde, qué sé yo, de Surquillo, le dice al alcalde de Villa María del Triunfo, y el alcalde de Villa María del Triunfo le va a decir, señor, espere un ratito, sí, a mí me encanta el deporte, pero ¿sabe qué? Me está ganando la basura, ¿sabe qué? Me está ganando la inseguridad ciudadana, ¿sabe qué? Me está ganando la gente protestando porque hay tráfico de terreno. Entonces, ciertamente para él, el tema de deporte va a estar quizás, no sé si en el 7º o en el 8º, en el 11º lugar de prioridad. Claro, pero si hay un liderazgo, si tenemos un IPD con un presidente de IPD, digamos, llamando, molestando, insistiendo, convocando, articulando, poniéndole un poco de fuego a la candela. Ya, vamos a ver por partes lo que tú has dicho. Un gobierno local está constitucionalmente establecido, un gobierno regional igual. Me has tocado temas de gobierno local, 4 temas que en realidad si los alcaldes los siguen discutiendo el día de hoy están perdidos. Entonces, si un alcalde llega a la municipalidad para hacer pistas y veredas y recoger la basura, eso ya se entiende de que son situaciones que ya deben estar resueltas, ¿no? Porque ya estamos en un país que pasamos de tantos años en crecimiento, se supone que están resueltas. Entonces, ¿en qué momento estos gobiernos van a soltar esos temas y van a decir, oye, apostemos por el deporte, apostemos por la cultura? Eso en principio. 2, el IPD tiene una posición dentro de la organización gubernamental, que es un órgano adscrito, es una OPD adscrita a Minedu. Al Ministerio de Educación. Digamos, no tiene una potencia, por más que es el ente rector del sistema nacional, y eso no es culpa de ningún presidente que pueda asumirlo, que obligue con sus disposiciones, por eso yo he venido acá antes, Nicolás, ¿te acuerdas? Y que yo te decía, necesitamos una nueva ley del deporte, urgente, y necesitamos que este liderazgo... ¿Qué dices tú? El IPD debería tener, si no ser un ministerio, tener independencia y rango y capacidad de decisión ¿Autonomía? A nivel ministerial. Yo creo que sí. No digo que sea un ministerio, pero debería tener una posición dentro del Consejo. O sea, no depender de las decisiones de la ministra o del ministro de Educación, sino tener capacidad de decisión y de que sus decisiones tengan que ser obligatoriamente aplicadas por otras instancias. O por lo menos escuchadas. Yo no digo que no esté quizá en el Minedu, pero en la posición del que dirige el deporte nacional, si yo veo, y como te he explicado ahora, necesito hacer algo importante con los juegos escolares o con los deportistas escolares, el IPD no tiene, ustedes saben que el IPD no tiene participación en los juegos escolares y debería tenerla. Esa es una misión del Minedu y es válida su misión. Pero el Minedu debería concentrarse en educación física, que es las clases que dan a los profesores en los colegios públicos, pero no en los juegos ya como tal, porque los juegos sí es una política, debería estar el IPD, pero no es así el día de hoy y no ha podido ser así. ¿Por qué motivos? Quizá hay muchos y nos demoraría mucho en explicarlos, pero no es así. Entonces necesitamos a mí me encantaría que haya alguien que sea una especie de líder, como tú dices, del deporte escolar. Pero me dice usted un detalle que me parece sorprendente. A ver, el deporte escolar lo maneja directamente el Minedu, no tiene que ver con el IPD, por tanto no responde a una política integral de deporte, que el que maneja eso es IPD. El deporte escolar lo maneja el Minedu. El Minedu, claro. No pero es colgado y desconectado de una política integral de deporte que quien maneja eso definitivamente es el IPD. Claro, el IPD nace para atender en realidad la alta competencia y la masificación deportiva como componente. Masificación deportiva es a nivel nacional, deporte para todos, deporte por salud, deporte por cultura, deporte por hábitos, deporte por diversas políticas públicas que uno quiere implementar. Eso es a nivel... Ahí no tienes ningún talento que destacar. Simplemente tú tienes una obligación como Estado de darle deporte al todo, en general. Promover. La alta competencia sí es algo que ya se especializa y ahí sí lo trabajas con las federaciones nacionales. Pero el deporte escolar es responsabilidad del Ministerio de Educación. Y sería bueno que quizá eso se empate de una mejor manera para tener un líder en el deporte escolar. Tendrías que tener toda una estrategia, ¿no es cierto? O sea, vas a promover... esta lista de deportes en todos los colegios, vas a organizar competencias sobre estos deportes. De ahí, a nivel municipal, ¿qué cosa puedes hacer?
promover las ligas distritales, promover la utilización de la infraestructura, desarrollar nueva infraestructura a nivel de los gobiernos regionales. Incluso hay una mirada bien interesante. ¿Te acuerdas que entrevistamos a uno de los responsables de la seguridad en el Callao? Que él decía lo importante que era el deporte en la lucha por la seguridad. ¿Por qué? Supuesto. Porque los chibolos quieren que sus caras estén pintadas en las paredes porque murieron a balazos. No tienes que morir a balazos a los 17 años para que tu cara esté pintada, pues. O sea, puede ser el campeón sudamericano de box y tu cara estar pintada y seguir vivo y ser un héroe y un ejemplo para otros chicos. El mejor ejemplo que has dicho es ese, y te lo digo por qué. En el Callao, la realidad obliga a que los actores y políticos de la jurisdicción desarrollen estas políticas deportivas. El Callao no es la misma realidad de Lima, y ahí es donde yo vuelvo a ingresar a algo muy importante. El jefe del IPD puede ser quien dirija los deportes, la política deportiva nacional, pero cada gobernador regional en su localidad tiene que ser un líder del deporte, como me imagino de la cultura y me imagino de las artes y otros. Pero en el marco de un plan, ¿no? En el marco de una política. Hay una política, como te digo, aprobada que no se ha magnificado, no se ha expuesto pero mucho, pero existe. Ahí tú, presidente de IPD, es el que tiene que ser promotor, el que fue, el que viene, ahí es el que tiene, oye, gobernador, mira. Pero si la decisión viene un poquito de más arriba, desde el IPD, si viene un poco más, digamos, de PCM, o viene como una decisión más de Estado, donde convocan a todos, creo que sería mucho más fácil a que el IPD convoque. Yo le digo con toda franqueza y la confianza que ustedes me dan de invitarme, y les agradezco mucho. ¿Han estado alguna vez en una posición pública de un cargo público? No. Ok. Gracias a Dios. Ya, no. Gracias a Dios. O infelizmente, para ustedes gracias a Dios, pero infelizmente para el país. Porque si ustedes tienen tan grandes ideas para poder estar en esas posiciones, deberían estar. Porque se le hacen un bien a la nación. No es un bien para uno. Esa es la tragedia nacional. Por eso mismo, cuando... es lo que yo digo, porque todo el mundo se queja de que porquería esto al Consejo Nacional de la Magistratura, qué vergüenza. Bueno, entonces métete pues a la Junta. Y nadie postula. Ahora, ¿cierto? O quiere que el Congreso da vergüenza. Bueno, hagamos un Congreso que no dé vergüenza, pues. Nadie postula, tampoco. Ahora, en relación a recursos, ¿cómo está el IPD? No, yo tengo idea de cómo está el IPD el día de hoy. Yo ahorita estoy presidiendo una asociación Pero el deporte en general, ¿necesita más recursos, más atención de parte del Estado? En la medida que tienes más éxito deportivo, vas a necesitar más recursos. Si antes tenías un presupuesto X, el día de hoy tienes 39 medallas en los Panamericanos, 15 en los Parapanamericanos, tienes un legado panamericano que nos cambió la vida, a la ciudad y a todos. Se entiende de que tiene que haber un mayor presupuesto. Pero además, tu inmediato objetivo debería... porque debía haber una continuidad. Vamos a las Olimpiadas, a llevar a la mayor cantidad de gente a las Olimpiadas. Claro. Y lo que estás discutiendo es que le estás quitando la ayuda a los 147, o sea, pues eso estás yendo en el sentido contrario al que deberías ir. Yo me acuerdo cuando acá, porque acá fue que tú anunciaste lo de los 100 deportistas. El Top Perú, pues. Que eran 100, íbamos a llegar a 100. Y llegamos mucho más. Por supuesto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que estábamos haciendo la fiesta panamericana y necesitábamos tener más de 500 deportistas participando. No digo que exitosamente todos, pero participando, sí. ¿Y de dónde podíamos conseguir 500 deportistas medianamente capacitados? Teníamos que el programa de apoyo al deportista impulsarlo, crear el Top Perú, y eso es producto no de una casualidad, fue producto de un plan. Que, claro, dentro de todas las necesidades del deporte nacional, ese plan aparece como algo muy pequeño y se ve como una cosa que destella virtuosamente, pero no puede soslayar que el deporte nacional en todo el país, en todas las regiones, está muy venido a menos. Correcto. Y eso no puede ser, discúlpame que te interrumpa, no puede ser solamente culpa del presidente del IPD. Te lo digo. Es casi imposible, porque la normativa que tiene el IPD es una normativa sumamente amarrada, sumamente engorrosa, y deberían desarrollarla. Con la experiencia que tienes, Oscar, el tema de la inversión privada, la participación del empresariado, ¿cómo ves esa predisposición? Existe y es viable. Mira, y yo vengo de, no voy a decir la ciudad, bueno, puedo decir la ciudad, que es Madrid, exactamente, para decir claramente. Hay asociaciones que tienen una empresa de gimnasios muy potente. Entonces, ellos hacen un gimnasio a la comunidad con tarifas muy, muy asequibles a la ciudad. Tienen el más chico 10.000 miembros, imagínate, y se encargan de la infraestructura, de mantenerla y que quede para la ciudad y que funcione y que no ocasione un gasto adicional al erario nacional. Esos son modelos que se pueden buscar aquí también. No, claro. Además hay empresas que yo sé, por ejemplo, que participaron en lo la gente no lo sabe, ¿no? Lo de la sub-17, los famosos jotitas, claro, que se encargaban de la nutrición de los jotitas, además de exámenes médicos que no son comunes y corrientes, son bioquímicos para ver qué es lo que le falta y qué
Y ahí es ese trabajo fino. Y tú puedes involucrar a empresas privadas específicamente, porque además a esas empresas, por el rubro en el que están, es decir, les conviene involucrarse con los deportistas y con éxitos de deportistas. Ya, ese trabajo fino es muy especializado. O sea, nosotros lo vemos en fútbol con el profesor Gareca. Uy, qué respeto, el hombre sabe lo que hace. Ya, ese saber lo que hace, y ese es un trabajo muy fino, que no lo conocen la mayoría de personas, y ese es un deporte diferente al deporte en general que hablamos. Y ese deporte es el que nosotros tenemos que crecer. Eso es nuestro reto. 39 medallas, ¿por qué no puede estar en 45, ponernos 50 luego? Esos son nuestros retos, nuestras luchas en esa competencia. No, pero lo demás, lo otro es el deporte masivo, el deporte que los gobernadores regionales los invito a que lo fomenten fuertemente, porque así vas a generar el hábito. Lo otro es que hay que descubrir dónde están nuestros mejores corredores de salto alto, ¿no? Es lo que hay que conseguir, ¿no? Por eso, vuelvo a decir, un presidente del IPD desde Lima, es una ciudad muy centralizada y no podemos soslayar eso ni negarlo. Es un país muy centralista. Desde Lima es complicado. El gobernador regional tiene que ser la persona que lidere su deporte en su región. No la alta competencia, porque cuando ya detectaste al campeón, ahí tú lo agarras. Ahí el IPD, ve para acá, hijito. Programa de apoyo al deportista. No, claro, porque te doy tienes seguro, que mirarlo desde la perspectiva de que el deporte, una vez más, en relación a la delincuencia, en relación a generar disciplina, espíritu de trabajo en equipo, ¿no es cierto? Claro, muchas virtudes. O sea, es una, digamos, desde el punto de vista de la ética y de la... digamos, de la capacidad de vivir en sociedad de una manera articulada y sana. De una manera ordenada, de una manera que te genera hábitos. Miren, un joven se levanta a las 7 de la mañana, se va a su colegio, tiene un hábito de ir al colegio, lo que normalmente en algunos lugares no da. Después tiene su otro horario de entrenamiento y su otro horario de estudio para su colegio. Ya generas un hábito. Tienes un hábito. O sea, cuando vas a la universidad, oye, y mi hora de entrenamiento la tienen que cumplir. Claro, no parece muy complicado, es decir, que las autoridades locales y regionales promoviendo deporte y generando competencias. Sobre todo competencias. Y en el asunto de generar competencias, generar eventos de competencias, entonces descubres ahí a un chico que tiene un récord, por ejemplo, nadando. Dices, no, vamos a la selección regional y por supuesto a la selección nacional, regional a la nacional, ¿no? Claro. O sea, si haces competencias permanentemente, descubres al chico que hace un récord en el tema de 100 metros planos. Dices, oye, este está cerca al promedio nacional. Si le haces un poco más, si le mejoras el asunto de alimentación, de hábito y mayor entrenamiento, por supuesto, este puede correr y puede saltar. Ahí le jalas. Pero eso es de alta especialidad. O sea, por eso. Ya no es... Pero necesita las vitrinas y las vitrinas dices tú tendrías que hacértelas las autoridades regionales y locales. Pero yo creo que ellos nos potenciarían, y siempre lo dije, si ellos participaran, no tendríamos 500, tendríamos 2.000 o 3.000 deportistas. Y eso no puede ser con el presupuesto que ustedes saben reducido que tiene el IPD, pedirle que pues en Puno, y es lógico que se siga reduciendo porque si la economía no camina y no crece, no podemos seguir gastando más. De menor pero por eso es válido que uno pues no se quede en el problema, sino busque una solución. Claro. Y deportivamente hay soluciones, pero sí intencionalmente actuamos. Si creemos que nos va a caer todo sin hacer mucho esfuerzo del cielo, vamos perdidos. Ahora, el Tigrillo Navarro llamaba la atención ahora a raíz de la renuncia de Sebastián Suito de que hay que poner a la gente adecuada en el IPD y que no es solamente poner el presidente del IPD, sino un equipo de gente. Ahora, la pregunta es quiénes son. O sea, ¿tú has pensado... Yo sí. ¿En regresar al IPD? No, yo he pensado en que hay un equipo, yo creo, ya formado con el legado de con los Juegos Panamericanos, una organización que acaba el 31 de diciembre, que ha sido reconocida por todas las autoridades nacionales e internacionales. Todas han hecho los mejores Juegos Panamericanos que hemos visto. En televisión parecía realmente, a veces todos me comentaban en qué lugar estaba haciéndolo. Sí. Yo creo que ese equipo debería... hacerse cargo del IPD, sí, porque además hay el de Neuhaus. Sí, comandado por él, ¿no? O sea, Carlos Neuhaus debería hacerse cargo del IPD para hacer lo que hizo en los Panamericanos. Es mi opinión. No creo que quiera, además. Ese es otro tema. Pero él es un deportista. O sea, él tiene es otro reto. O sea, él no se ha metido ahí porque es un gran organismo. Sí, claro, él quiere el deporte, pero ya hay una organización, pero lo que yo digo. Hay un detalle, mira, fuera es verdad que lo de los Juegos Panamericanos ha sido extraordinario.
Pero en los Juegos Panamericanos, el resultado deportivo, más allá de la organización que hay que ponerle entre 18 y 20 notas sin ninguna duda, también es un avance. Si comparamos con participación en otros Juegos Panamericanos, el avance es importante. Entonces, venga quien venga, no puede mandar a foja cero lo que se ha hecho. Tiene que decir, oye hermanito, ¿cómo pasamos de tener 12, 15 a tener 40 medallas? Explícame cómo has hecho para ver que de eso que has hecho, por supuesto, o te mantengo o rescato absolutamente lo positivo e impulso lo nuevo que hay que hacer. Porque no es que Suito se esté yendo dejando una desgracia a los resultados deportivos. Hay que ser honestos y sinceros. El error que ha cometido evidentemente ha sido grave, torpe desde mi punto de vista, pero en resultados lo que hemos tenido en los Juegos Panamericanos no solo ha sido organización, sino lauros deportivos que hay que reconocer y hay que ver cómo se ha hecho y rescatar eso. Claro, pero como te digo, ese trabajo fue un trabajo que se inició años, que Sebastián lo mantuvo. Ahora, realmente hay que ser también, yo honestamente también lo digo, es muy injusto que en tan poco tiempo pues le exijas tantos resultados, ¿no? Él tampoco no tiene tanto tiempo. Lo que hay que ser claro es que ahora deberíamos estar no en esta discusión, sino en prepararnos para las Olimpiadas, en extender las prácticas de deporte en todo el país, hacer el mejor uso posible de la infraestructura, promover cada vez más deportistas de alta competencia. Y en el caso del fútbol, con esto que nos ha tocado ayer de ser los organizadores de la Sub-17, tenemos que hacer el mejor campeonato de menores que se haya hecho en la historia del fútbol y tenemos que ir a la cancha a ganar. Pero por supuesto. Puede parecer loco lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, si vamos de losers, como dicen los gringos, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? A ningún lado. Muchas gracias, Oscar.